Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos, siempre en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Viviu Pao TV. Empezamos esta primera entrevista del día de hoy, correspondiente a 6 de enero del 2023, conversando sobre un importante tema que está vinculado a un proyecto de ley que ha presentado la bancada de Avanza País para el recorte del mandato de los jefes de organismos electorales, del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Vamos a dialogar sobre este tema con el analista político y exministro de Trabajo, el ingeniero Juan Cheput. Bienvenido, señor Cheput, a la entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Es un placer conversar contigo nuevamente. A tus órdenes. Bien, queríamos saber sus impresiones respecto a este proyecto de ley de recorte del mandato de jefes de organismos electorales. Ya se ha pronunciado ambos organismos, sobre todo el Jurado Nacional, y ha dicho que es improcedente porque va en contra de los principios democráticos, que su periodo de gestión dura 4 años. ¿Cuál es su lectura sobre esto, señor Cheput? Bueno, se están olvidando de un aspecto fundamental. Yo he participado en el debate en el cual se tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia y por otro lado con lo que significa la permanencia de los titulares de estos organismos electorales. Y una de las cuestiones fundamentales es de que el periodo de 4 años tiene que ver con que sean protagonistas de una elección. Entonces, ellos en la práctica ya han sido protagonistas de una elección, la que condujo al señor Pedro Castillo a la presidencia de la República. Por lo tanto, conducir otro proceso electoral, pues simplemente ya estaríamos ingresando en el terreno de lo que no contemplaba la ley, es decir, estamos en un momento excepcional. Y si a eso le agregamos el gran problema que ellos tienen, que es en esos momentos de legitimidad, pues una gran parte del pueblo peruano, una gran mayoría, no confía en ellos, pues creo que deberían tomar la iniciativa de proceder a coadyuvar a este cambio, por una sencilla razón. Está de por medio una elección trascendental. El propio Congreso de la República está procediendo a discutir la reducción de su mandato. Si lo hace el Congreso, ¿por qué no lo van a hacer los organismos electorales? ¿Por qué el señor Salas Arenas y el señor Crobeto no dicen públicamente de que ellos fueron elegidos para una elección y han participado ya en una? Y que por lo tanto no habría ningún elemento que les impida alejarse del cargo. Lo que pasa es que están aferrándose al puesto, como lo hacen varios congresistas y lo hacen algunos miembros del Ejecutivo. No están haciendo una lectura adecuada de lo que sucede en la calle y están procediendo a aferrarse indebidamente a su cargo. Correcto, entonces esperemos que esto pueda seguir su cauce normal para que podamos tener respuesta a este proyecto de ley que permite pues el recorte de mandato de jefes de organismos electorales. Ahora, dentro de esta coyuntura política que vivimos, señor Cheput, hace unos momentos se ha hecho pública la decisión de la Fiscalía de una prisión preventiva de 36 meses contra la ex primera dama y sus 2 hermanos. Ella está, como sabemos, con sus 2 hijos asilada en México. ¿Cuál es su opinión respecto a esta decisión de la Fiscalía de la Nación? En primer lugar, la decisión de la Fiscalía es una decisión de índole judicial y no política, como argumentan los señores que le han brindado el asilo a la señora Lidia Paredes y a sus hijos. En segundo lugar, yo creo que eso debería tener una connotación en términos de vocería política y hacer que tanto la Cancillería como los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso le hagan saber a México de que está protegiendo a una persona que no es perseguida política, sino que simplemente es alguien que tiene que enfrentar a la justicia. Ahora, el proceso de extradición, porque ahora lo que procedería es una extradición, se complica con la parte judicial, pues tendremos que contratar abogados en México para que intercedan ante las autoridades judiciales de dicho país para que la señora pueda ser extraditada y venir a ser juzgada o investigada o a cumplir con las exigencias de la justicia acá. No olvidemos que el expresidente Toledo está en estos momentos en un juicio similar en el cual debería estar enfrentando una prisión preventiva en el Perú y lo está haciendo en Estados Unidos
Y por otro lado, para poder traer a Alberto Fujimori, tuvimos que contratar abogados en Chile que permitieran levantarle el fuero diplomático y que viniera acá a responder ante la justicia por los hechos que señalaba Chile. Es decir, si nosotros extraditamos a esa señora, a la señora Lidia Paredes, ella va a ser extraditada por algunos motivos y solo por eso tendrá que ser juzgada. Es decir, la situación ya se complica muchísimo y desde mi punto de vista va a ser muy difícil que venga al país a enfrentar a la justicia. Conforme. Ahora, otro tema que ha generado bastante polémica en las últimas horas es esta posición de ingerir en la soberanía, en las acciones políticas y de azuzar al divisionismo del expresidente de Bolivia. Y obviamente la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, ha dicho que está en manos de Migraciones, de evaluar cuáles son las acciones que deberían de darse para evitar el ingreso al país del expresidente Evo Morales. Esta decisión se está dilatando mucho, debería de actuar con mayor firmeza, en este caso la presidenta de la República, señor Cheput. Eso demuestra pues que Dina Boluarte no tiene el temperamento ni el liderazgo político suficiente para enfrentar cualquier tipo de problema en el país. Es algo que vengo señalando hace tiempo. No puede haber consideración alguna con una persona que está en estos momentos levantando a la población del sur del Perú para el secesionismo, es decir, formar una república de tipo Aymara. Y en ese sentido no necesitamos el pronunciamiento burocrático de un departamento como Migraciones, sino la posición política de un gobierno soberano que defiende la integridad del territorio nacional. Entonces, más importante para la señora Dina Boluarte es su amistad con los elementos del Foro de Sao Paulo, querer seguir llevándose bien con Evo Morales que defender la integridad del territorio nacional. O sea, su posición es penosa. Reducir un asunto de secesión, de división del país, de separación del territorio a un asunto burocrático, simplemente demuestra de qué tipo, de qué materia está hecha la función, la gestión de la señora Dina Boluarte. Ella es ambigua, como es ambigua en el tema electoral, como es ambigua en una serie de tópicos y no se pronuncia con firmeza. Como tampoco se pronuncian con firmeza los parlamentarios. La Comisión de Relaciones Exteriores hace rato ha tenido que exigirle al canciller que se pronuncie sobre el tema o al mismo presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, no lo hace, porque estarán de vacaciones, no sé, pero no lo hace. Entonces, ¿con esto qué se permite? Que el señor Evo Morales siga hablando a sus anchas de este tema y se siga burlando. Y lo único que vemos, cuando ustedes pueden apreciar los tweets del propio Evo Morales, es la respuesta infantil de algunos parlamentarios peruanos, que por el afán de figurar dan respuestas penosas a lo que debe ser un tema de Estado, de no permitir que se vulnere el territorio nacional sobre la base de la separación. Conforme. Finalmente, otro tema de coyuntura política es esta, diríamos, noticia pública que ha hecho esta denuncia el Ministerio Público también, la fiscal de la Nación, de los 18 llamados niños, un grupo más de niños del Congreso que supuestamente habrían participado de esta asociación o diríamos, equipo de personas que han contribuido con la corrupción del expresidente Pedro Castillo. ¿Qué debería hacer el Congreso ante estas evidencias de denuncias, de investigación que ha hecho el Ministerio Público respecto a estos nuevos niños involucrados en corrupción, señor Cheput? Alberto, este Congreso ya no tiene legitimidad. Y no solamente por los niños que han pasado de 5 a 18, sino también por los topos. Y no olvidemos que hace aproximadamente mes y medio, el señor Marrufo, el empresario Salatiel Marrufo, dijo que le había dado 4 millones de soles a Pedro Castillo para que comprara conciencias de los parlamentarios. Y se hablaba de 50 parlamentarios que recibieron entre 50.000 y 80.000 soles para modificar el sentido de su voto. La pregunta que nos debemos hacer, Alberto, es, ¿un parlamento así puede tener legitimidad? ¿Un parlamento así puede durar hasta el 2026? ¿Un parlamento así que es incapaz de sancionar a sus propios medios, a sus propios miembros? ¿Es capaz de hacer algún tipo de reforma política? De ninguna manera. Y señalo esto como contexto de lo siguiente. Hay individuos como el señor Jorge Montoya, congresista,
que ayer con gran desparpajo dijo: nosotros nos tenemos que quedar hasta el 2026. ¿Con un parlamento así vamos a sobrevivir hasta el 2026? ¿Puede intermediar algo este parlamento? ¿Se va a poder hacer alguna reforma política con topos y niños, es decir, personas acusadas de altísima corrupción? De ninguna manera. Por eso es que digo que la señora Dina Boluarte no tiene liderazgo. Desde el momento que ella sale a decir que el Congreso decida la fecha de adelanto de elecciones, se está poniendo de costado y está dejando en bandeja la posibilidad de que no haya adelanto de elecciones, porque el Congreso no quiere irse y Dina Boluarte tampoco. Y lo único que van a generar con eso es mayor violencia social apenas acabe el periodo de vacaciones y de lluvias en la sierra. Ellos están creyendo que las cosas se han calmado cuando ven que las protestas del día de ayer, anteayer, han sido mínimas. No es así. Siempre en esta época, en enero y febrero, por las lluvias, por las vacaciones, por el periodo vacacional, las protestas decaen. Pero desde el 1 de marzo pueden venir con fuerza porque va a venir aunado al proceso de discusión de adelanto de elecciones en el Congreso. Y un Congreso con estas características no tiene legitimidad. Correcto. Finalmente, ¿qué debería entonces ocurrir para terminar con esta inestabilidad política, señor Cheput, y a la vez también no seguir viviendo estos momentos de enfrentamiento en el sur del país? Bueno, en primer lugar, la señora Boluarte tiene que poner una agenda acotada, no hablar de todo. Desde el momento que ella se pasea por todo el país con sus consejos de ministros descentralizados o amenaza con hacer eso, pues simplemente lo único que está generando es, como con un spray, esparcir una serie de promesas por todo el territorio que al final le van a pasar factura. Ella tiene que tener una agenda política acotada. Elecciones generales limpias y transparentes, relanzamiento de la economía, lucha contra la corrupción y punto. Pero desde el momento que no lo hace, pues simplemente está dejando la puerta abierta a que los intereses de aquellos que no quieren el adelanto de elecciones generen violencia. Si ella lidera un adelanto de elecciones y lo lidera de una manera transparente, es decir, colocándole fecha a ese proceso, pues simplemente la cosa cambiaría y le quitaría el piso a aquellos que están haciendo actos de violencia, pero no lo hace. Por lo tanto, creo yo que en la medida que no plantee una agenda mínima de trabajo, esta situación va a continuar. Conforme. Muy amable, señor Juan Cheput. Estuvimos en la entrevista analizando temas de coyuntura y entre ellos el adelanto y el recorte de mandato de jefes de organismos electorales. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista.